Son 10:07, comisionada. Si gustan empezar, adelante, Zule. Muchas gracias, Juan Francisco. Hola, pues bienvenidas y bienvenidos, buen día. Vamos a iniciar, nada más recordarles que estaremos grabando esta sesión para fines de documentación y quizás después una difusión posterior. Les voy a proyectar los asuntos que se tienen preparados o previstos que se discutan en esta segunda reunión. Un segundo. Ahí se ve pantalla, ¿cierto? Bueno, tenemos pensado que en esta reunión, que aproximadamente dure 1 hora, tenemos 4 puntos. El primero es la orientación estratégica del equipo Estado Abierto, es decir, el plan que se compartió. El segundo punto es hablar sobre la reorientación de la red Ciudad en Apertura, dado la situación de COVID. El tercer punto es presentarles el cascarón del protocolo de apertura y transparencia que estuvimos trabajando hace un par de meses y que ahorita estamos en el diseño de la segunda fase. Y por último, en el cuarto punto, hablar de la postulación de ejercicios locales para OGP. Ahora le cederé la palabra a la comisionada Nava, quien tendrá algunas palabras y puntos. Muchas gracias, Zule. Pues sí, les acercamos justo la propuesta de estos puntos. No sé si alguien quisiera incluir alguno. De cualquier forma, pensábamos hacer una exposición general primero por mi lado y ya que ustedes fueran recapitulando, más bien retroalimentando lo que consideraran conveniente. No sé si quisieran agregar algún punto acá de los adicional a lo que les acercamos. ¿No? No, todavía. Ok. Bueno, pues como Zule les comentaba, aquí incluso hicimos un envío de la presentación de la propuesta de planeación estratégica que tenemos por parte de Estado Abierto y está considerado para tal cual que cubra el periodo del cual fue, ¿no? De cualquier forma, no sé si por ahí tengamos alguna imagen, Zule, del plan estratégico como para empezar. Ahí lo que hacemos es, uno, pues definir la misión del equipo de Estado Abierto. También plasmamos la visión. La construcción se hizo de manera colaborativa. Inicialmente, también al momento de presentar, pues, ¿qué fue? 2018, mi candidatura como comisionada al Congreso en la ciudad, presenté parte de los ejes que se presentaron en este plan estratégico, en cuanto a presupuesto abierto, en cuanto al desarrollo de una difusión en lenguaje sencillo y por supuesto pues rendición de cuentas. De tal manera que este plan estratégico lo que presenta son 8 ejes, 8 objetivos estratégicos y 26 específicos, 58 líneas de acción, ¿no? Con 4 transversales. Y hasta ahora lo que hemos ido avanzando a prácticamente año y medio, poquito más de gestión, es que hemos tenido avance en 20 de las 57 líneas de acción proyectadas. Definitivamente también una de las cosas que estamos trabajando y era lo que refería Fernando el consejo pasado, es que tuviéramos indicadores de desempeño, porque finalmente es muy subjetivo decir qué tanto avanzamos, qué tanto no, cómo nos vamos no solo al interior a evaluar, sino más bien hacia afuera,
cómo pueden, a través de distintos elementos e indicadores, revisar si estamos cumpliendo o no con estos objetivos estratégicos. De tal manera que tenemos justo la agenda, evaluación, porque esa es otra de las áreas que coordino desde el Info, todo lo de evaluación y cumplimiento de obligaciones de transparencia. La cuestión de difusión implica justo tener lenguaje sencillo para poder generar esa vinculación con las personas a distintas edades y cualquier que sea su actividad, que finalmente pues eso, seamos como lo más didácticas posibles. En cuanto a las resoluciones y denuncias que compete a la ponencia que encabezo, también la idea es tener un formato mucho más sencillo. Nos dedicamos a trabajar el año pasado en carátulas, de tal manera que si ustedes pueden, bueno, cualquier persona accesar a las resoluciones que son de origen de mi ponencia, van a ver una carátula con datos públicos, donde resume cuál es lo que pidió la persona recurrente, cuál es el sentido, no incluye datos personales, de tal manera que incluso la persona que recibe la resolución por parte del Pleno, ya de primera instancia y en la primera hoja encontrará si procede, si no y qué sigue, ¿no? El eje 5 de institucionalidad para nosotros es igual fundamental, porque cuando llegamos al Info, y en el caso de Ciudad de México, pues tuvimos más de 2/3 partes del año, 3/4 partes, 9 meses, sin Pleno. Entonces, lo que detectamos es que había prácticamente casi nada de procesos al interior y nos hemos dedicado a, pues desde lo más sencillo que es documentar nuestra gestión, hasta poder llevar el uso, con indicadores, el uso presupuestal, ¿no? De tal manera que en la medida, incluso de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, los recursos que se utilizan, se hace un corte de caja. El Pleno de la semana pasada se hicieron reajustes a las partidas presupuestales y nosotros comunicamos en qué se iba a utilizar, ¿no? Y así con cada cosa, para que no quede como en la ambigüedad, pues, dónde quedó, a qué se asignó, incluso con el coloquio de reconstrucción abierta que realizamos de septiembre, hace un par de semanas, vamos a subir las servicios que se hicieron uso, ¿no? Como traducciones al inglés, en fin. Por eso la cuestión de institucionalidad es fundamental también para la generación de archivos. Las asesorías técnicas, igual nos hemos dedicado en el área de Estado Abierto a realizarlas. Incluso esta semana vamos a empezar con el objetivo y la técnica concreta de comités de transparencia, porque tenemos nuevos lineamientos que sometimos al Pleno y se aprobaron. De tal manera que los comités de transparencia de los 147 sujetos obligados de la ciudad tendrán estas asesorías igual de manera virtual. Y es tan solo una de ellas. Hemos corrido por las asesorías también de cumplimiento de obligaciones de transparencia y de apertura institucional que iniciamos a principios del 2020 de manera presencial, pero pues las tuvimos que interrumpir. Entonces las asesorías están incluso en el canal de YouTube del Info para que cada sujeto obligado pueda tomar. Lo que hicimos fue dividirlas por ámbito. ¿Qué quiere decir eso? Que especificamos a partidos políticos su asesoría especializada, a legislativos su asesoría especializada, a las alcaldías la propia, en fin, de tal manera que lo que buscamos es no hacer como la asesoría general para que no le sea útil en la especificidad de cada sujeto obligado, sino más bien poderles acercar las particularidades y así también tener mayor aprovechamiento, ¿no? Otro de los ejes es justo de estudios y propuestas y de presupuesto abierto, como les comentaba. La cuestión de estudios y propuestas para este 2020
está enfocado sobre todo a qué vamos a hacer y cómo nos ocupamos sobre la apertura en materia de pandemia y en emergencias, ¿no? Justo para poder tener esa oportunidad y estar trabajando en lo que sí necesitamos y digamos no tanto en el etéreo, ¿no? De tal manera que por ese lado nos interesaba mucho comentarles de qué va el plan estratégico para que ustedes pudieran pues comentar si hacemos ajustes, particularidades, en fin, un poco contarles. Y también los objetivos de este plan están alineados a los ODS, ¿no? De 2030. De tal manera que podamos justo poder fortalecer las instituciones, en fin, todo esto que implica también poder llegar a generar o a colaborar, a reducir brechas de género, a poder incluir el enfoque hacia grupos en situación de vulnerabilidad, en fin, todo esto que implica los objetivos 2030 y va justo de la mano con el siguiente punto que les acercamos en el orden del día, que es la reorientación de la red de ciudad en apertura. El año pasado les comentábamos el consejo anterior que habíamos, a través del derecho de acceso a la información, se hizo un plan para poder acercar la herramienta a personas adultas mayores, a niñez, a mujeres en reclusión y reinserción y familiares en esa situación, de tal manera que a través del acceso a la información se bosquejaron, se identificaron necesidades, de tal manera que pudiéramos resumirse en distintos objetivos, en distintas necesidades que se pudieran trazar a través de acciones de apertura. Y esas acciones de apertura se vieron enfocadas y con sobre todo el trabajo de organizaciones de sociedad civil y de instituciones públicas de la ciudad. Se conformó hacia finales de 2019 la Red de Ciudad en Apertura, que trabajara justo sobre esas necesidades a través del DAI y por supuesto del trabajo que llevaran las organizaciones de sociedad civil e incluso activistas, ¿no? Aquí parte de los actores y de lo distinto de la Red de Ciudad en Apertura es que a nivel, digamos, nacional se ha ubicado que las organizaciones especialistas, transparentólogas o que tienen una temática en particular, forman parte del núcleo de organizaciones de sociedad civil que impulsan los ejercicios de gobierno abierto. En la Ciudad de México, la distinción es que no solo forman parte de la Red de Ciudad en Apertura estas organizaciones como Artículo 19, como el Simón de Beauvoir, como Tojil, sino también hay activistas de campo que se dedican a generar comunidad y a empoderar grupos en situación de vulnerabilidad, como Casa de las Muñecas Tiresias, que trabaja con población trans, incluso trabaja mucho y sobre todo durante esta pandemia con población en situación de calle, ¿no? Que esté realmente en el extremo y hacen trabajo de campo, no es una organización, como lo comentaba, especializadas, sino más bien son activistas en materia de derechos humanos, pero que tocan base directo con comunidades y con grupos específicos. De tal manera que la Red de Ciudad en Apertura es tanto multiactor como multinivel. ¿Por qué multinivel? Porque está la jefatura, hay entidades de la jefatura de gobierno, como alcaldías, como organismos autónomos. Y eso también es muy distinto respecto a lo que se observa del núcleo de organizaciones a nivel nacional, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos trabajando con derechos humanos, que es el otro institución autónoma. Estamos trabajando también con el Instituto Electoral de la Ciudad y, por supuesto, pues a través de Estado Abierto del Info en la ciudad, ¿no? Y de jefatura de gobierno estamos trabajando, por ejemplo, con Civiso, con la Secretaría del Trabajo,
En fin, hay con Secretaría de Gobierno, porque tiene toda la cuestión de centros de reclusión, hay una multiplicidad de actores. Entonces, nosotros llegamos a esta red con más de 70 compromisos y durante COVID lo que hemos estado haciendo es cómo enfatizamos esos compromisos en responder a las necesidades más emergentes durante este año, ¿no? Entonces, lo que les queríamos comentar para ver igual retroalimentación de ustedes es que pensamos abrir una no segunda etapa, sino incluso pasar a la tercera para poder ir haciendo uso de esta red y dar sobre todo pues resultados mucho más concretos, ¿no? Enfocados a COVID-19. Entonces, lo que buscamos es, aquí incluso varios de los actores de la red han ido adoptando compromisos del decálogo de apertura en COVID, ¿no? Para ya bien observar o bien implementar, ¿no? Pero digamos, no solo es apropiarse de ese decálogo de apertura en COVID, que es otro de las, digamos, caminos que hemos abierto durante esta pandemia, también que busca combatir corrupción, sino también poder especificar y llegar a población de manera directa, porque pues lo que también hemos observado es que muchas veces hacemos grandes planes y llegamos poco a las personas que realmente lo necesitan. Y el objetivo justo de esta tercera etapa de la red de Ciudad en Apertura, sobre todo porque dura 2 años, a diferencia del trabajo que se realizó en el Plan de Acciones de Parlamento Abierto, que duró 1 y ya lo cerramos, es que va hacia 2021 y estamos ciertas que incluso pues con todo el proceso electoral también tiene sus propias complejidades, ¿no? Y de tal manera que aquí hablaría y pasaría al tema de protocolo y OGP, con eso terminaría, porque lo que hemos trabajado también en justo durante esta pandemia y derivado incluso del primer coloquio por una reconstrucción abierta que se realizó en 2019, se detectó que no hay protocolos de apertura y transparencia cuando vivimos alguna emergencia. El año pasado hablábamos del 19S y a 2 años del sismo, y este año, por supuesto, hablamos de pues a 3 años, pero también más pandemia. Entonces, empezamos a trabajar ya desde hace algunos meses sobre una propuesta de protocolo de apertura y transparencia. Lo presentamos en el coloquio por una reconstrucción abierta en una primera fase y ahora estamos por iniciar la segunda. Y esa segunda fase lo que implica justo es poder tener justo medidas preventivas en materia de apertura antes de la emergencia, que ahorita es lo que nos apremia, o sea, que no solo hablemos de nos suspendimos o pausamos derechos humanos o estamos en cuarentena en transparencia, sino justo cómo no llegar a estos extremos que vivimos en el 2020, ¿no? Entonces, esta particularidad también de las mesas de co-creación de protocolo es que igual fueron multiactor y multinivel. Acá incrementamos incluso en estas mesas, que todo está en YouTube y los documentos están en el Info en la ciudad, igual les acercaremos todo de lo que se presentó en el coloquio, porque trabajamos también con alcaldías, trabajamos también con distintos sujetos obligados de la ciudad, pero sobre todo igual con entidades federativas, ¿no? Aquí trabajó muchísimo, por ejemplo, Sonora, Sinaloa, trabajaron en el caso también de Chiapas con comunidad anticorrupción, y no solo comunidad anticorrupción, sino incluso con Senapred, porque estamos ciertas que podemos bosquejar un protocolo muy útil, pero si no se aplica y si no se apropian los actores, pues de nada sirve. Los actores que lo tienen que implementar, que son las instituciones públicas. Y aquí más allá, también lo que hicimos con estas propuestas en primera etapa del protocolo es que trabajamos con iniciativa privada,
y con también academia, que es indispensable, ¿no? Generar estos vasos comunicantes para poder tener no avances aislados en una sola materia, sino ya más articulados en especificidad, en profundidad, pero también a la vez en sencillez y en utilidad y que sea aplicable. Por eso es indispensable, pues, las instituciones públicas, ¿no? Y en este sentido, la Secretaría de Prevención de Riesgos de la Ciudad de México ha trabajado también muy de la mano con esto, y la idea es pasar a una segunda etapa del protocolo con más actores que podamos ir detallando de acuerdo a las distintas acuerdos que se encontraron, que se llegaron, se hizo votación pública también que fuera visible completamente durante las mesas. Fueron casi 30 actores, multiactor, como les digo. Por ejemplo, otro de los aliadas que son bien importantes para este tema es el Instituto de Geografía de la UNAM, ¿no? A través incluso ellos tienen un seminario que se dedican a esta temática en particular, con los que incluso vamos a seguir caminando en la etapa 2, en la fase 2 de esta propuesta de protocolo. Y ahí termino mi comentario, que ya me extendió un montón, pero un poco para contarles. Que postulamos hace también algunas semanas sobre todo este tema de la propuesta de protocolo de apertura y transparencia a la convocatoria que hizo a nivel mundial la Alianza por el Gobierno Abierto, OGP, para gobiernos locales. Y a nosotros desde el Info de la Ciudad nos parece fundamental llevar este tema de propuesta de protocolo de apertura y transparencia, que va mucho incluso poder la participación desde el antes de la emergencia para que la reacción pública sea oportuna y sea versátil, ¿no? Y no solo, digamos, determine lo que cada institución pública defina en su momento o esté en posibilidades de reaccionar, sino que ya incluya lo que a través de estas mesas de co-creación de protocolo y apertura pudieran detonarse, ¿no? Y asegurar que el antes, pues estamos vistiendo de todo lo que necesitamos para que durante la emergencia podamos reaccionar y en el posterior a ella, en el proceso de reconstrucción que va mucho más allá de reconstrucción de vivienda y de infraestructura, sino más bien incluso reconstrucción y abonar a resiliencia, generación económica, este tejido social que implica pues tener que reconstruirnos y aprender de las emergencias, pero siempre de la mano, porque el sentido del Estado es justo facilitar la articulación social y la recomposición, ¿no? Pero no per se y no que llega como el Estado a determinar, sino más bien que ya tenga la batería de herramientas que se haya construido desde antes con distintos actores. E insisto, aquí Senapred es clave, incluso la primera fase del protocolo de apertura y transparencia se trabajó con GIS México, porque también buscamos que estas redes internacionales que tienen un sentido de trabajo, 1, en comunidad, 2, con los objetivos 2030 y 3, con una vinculación institucional fundamental, pues estemos de la mano. De tal manera que nosotros presentamos esta muestra de interés. La semana pasada OGP nos dio la afirmativa dentro de la primera etapa, que sigue justo una segunda etapa para ver con quién podemos ir acompañados. La idea hasta ahora es que también la agencia digital suscribió una carta de interés a la vez que la alcaldía Azcapotzalco, el Simón de Beauvoir. Entonces,
nosotras fuimos los primeros interesados, no obstante, por parte del Info en la ciudad y a través justo de Estado Abierto, porque llevamos dos temas, lo que les contaba de protocolo y contrataciones abiertas. La idea es que en protocolo entren todos los actores con los cuales hemos estado trabajando, ¿no? Y recapitulo, iniciativa privada, por ejemplo, con Coparmex, la UNAM a través del Seminario de Riesgos, la Secretaría de Prevención de Riesgos, Senapred a nivel nacional, en fin, de tal manera que esta mesa de multiactor y multinivel se pueda ver reflejada en estas convocatorias. Ahora, estamos ciertas que la estructura que hasta ahora ha trabajado la comunidad de OGP a nivel internacional ha trabajado únicamente con, digamos, una estructura tripartita donde justo está el componente de organizaciones de sociedad civil, está la institución de gobierno y está el garante, ¿no? En este sentido, nosotros desde la Ciudad de México estamos siendo, desde que llegamos y nos venimos trabajando en la agenda de Estado Abierto, un tanto disruptivos desde el nombre, ¿no? Nosotros no hablamos de gobierno abierto, sino de Estado abierto. Nosotros no solo nos circunscribimos a la Ciudad de México porque pues somos la capital del país y tenemos vasos vinculantes con un área metropolitana, formamos parte del Sistema Nacional de Transparencia, estamos ciertas que como la capital del país también tenemos que trabajar con entidades a nivel federal. Entonces, por eso la disrupción, digamos, de este modelo tradicional que ha trabajado OGP. Y en ese sentido, pues estamos también expectantes. Nosotras lo que remitimos la semana pasada a OGP fue una carta para saber si la siguiente etapa podemos suscribir una carta de intención con esta colectividad y multiactor y multinivel, que no sea suscrita únicamente por, en este caso, el titular del Ejecutivo a nivel local, que nosotros también siempre hablamos de ejecutivos porque están las 16 alcaldías y la jefatura de gobierno, pero porque sobre todo, pues ya estamos trabajando y es interés de la Secretaría de Riesgos, es seguir trabajando en esta comunidad. Estamos trabajando y buscando, tocando la puerta con la Secretaría de Finanzas para también entrar a contrataciones abiertas, que es el otro tema, y estaría de primera intención, también se incorporaría, por ejemplo, México Evalúa con esta agenda. Y finalmente, pues, terminar diciendo que esta semana vamos a trabajar, va a haber, perdón, una sesión con el Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, donde se va a abordar, entre otras, una reforma que presentamos para que las sesiones sean de comisiones y las regionales sean transmitidas en vivo y sean públicas, porque, como les comentaba el consejo pasado, hasta el momento no son públicas, no son abiertas, no se transmiten en línea, salvo excepciones. Pero la idea y la propuesta que acerqué en su momento fue para que así sucediera, en dado caso que el Consejo del Sistema Nacional considere aprobar esta reforma, estaría aprobándose esta semana. De tal manera que esa sería mi recapitulación y pues agradeciendo mucho pues el escucha, la paciencia y también pues abiertas por supuesto a sus retroalimentaciones, a ver qué le movemos, qué afinamos, cómo le hacemos, en fin, ¿no? Adelante, por favor, quien quiera hacer uso de la voz. ¿Alguien? Sí, perdón, que tenía mi micrófono apagado. Adelante, Fernando. Bueno, muchas gracias, Mari Carmen, por la recapitulación. Yo creo que hay cosas muy interesantes. Tengo dos preguntitas y una sugerencia. Respecto a los indicadores, digamos, esto es trabajo todavía que no se ha desarrollado, entiendo. Un poco la idea es, o sea, plantear
el plan estratégico y ver cómo podemos desmenuzar las líneas de acción en indicadores específicos, ¿verdad? Eso sería como trabajo a futuro. Sí, exacto. Sí, Ok. estaríamos en eso y sobre todo, pues la idea es que este mismo año quede, pues porque también queremos, o sea, ya tenemos el plan, estamos por cerrar 2020 y queremos en base a esos indicadores también hacer la planeación 2021 y tenemos que correr con el POA, el programa ¿cómo es? De operación, bueno, el POA 2021, Sí. y en ese sentido también contrastar el presupuesto que se haría uso el próximo año. Dentro del Info, la Dirección de Estado Abierto es quien tiene el recurso más corto, pero de todas maneras, y justo por eso hay que ser como muy eficientes con cada peso, ¿no? Entonces, Sí. es muy buen momento de poder hacer ese planteamiento de indicadores. En eso estamos trabajando. Ojalá el próximo consejo, de todas maneras, estemos en capacidad de ya hacer presentación, pero si tuvieran requerimientos, es súper buen momento o sugerencias. Sí. No, también lo digo porque creo que la gran ventaja de los indicadores en términos presupuestales, por ejemplo, es que también ayudan a mostrar qué exactamente se quiere hacer y hasta dónde se está avanzando, ¿no? Y en ese sentido, pues también puede ser muy útil. Pero bueno, esa era la pregunta que tenía. La otra es, me parece muy interesante, por cierto, lo de OGP. Creo que ahí sí vale la pena mucho cacarear ese huevo en el sentido de que no es solamente un llamado multiactor, sino también es un llamado multinivel, ¿no? Y es más, si me apuras, también lo pondría en el contexto metropolitano, de que, o sea, que es un área geográfica que involucra no solamente la acción de actores gubernamentales locales, sino de múltiples actores nacionales, incluso internacionales. Pues la Ciudad de México es una ciudad global. Entonces, eso yo creo que vale mucho la pena recalcarlo. Supongo que ya lo están haciendo, pero creo que es una cosa que tendremos que tiene que poner como upfront, ¿sabes? Así como lo más visible posible. Y el último comentario que tenía es sobre el decálogo de apertura. Creo que hay una oportunidad ahora que empieza el año electoral, para ver si se pueden sumar más actores al decálogo, particularmente actores políticos, ¿no? Partidos políticos y demás. Entonces, no sé si eso se ha comentado o si es una prioridad, pero creo que es el momento, ahora que empezamos con el año, para poder empezar a involucrar más gente y que esta gente se suscriba a los principios del decálogo, ¿no? Pero bueno, es una sugerencia en todo caso. Sí, muchas gracias, Fernando. De hecho, qué bueno que lo tomas, porque el decálogo incluso, no sé si por ahí puedan poner el resumen de lo que presentamos en el coloquio, porque en efecto partidos políticos no tenemos. Nosotros hemos, incluso ahora, antes del cierre del año legislativo del Congreso, les estaban así como a punto de querer adoptarlo y se me fue el año legislativo. El chiste es que ahora vamos a estar trabajando sobre ello porque justo lo que hemos venido detectando es eso, o sea que sí hubo atractivo, pero hay que aterrizarlo más. Lo que también hicimos es que hasta ahora hemos presentado 3 exhortos en materia de transparencia proactiva y apertura durante la pandemia, porque justo incluso pues Ciudad de México es de los ya pocos garantes que todavía estamos en suspensión de plazos, pero pues, nos hemos venido ocupando de transparencia proactiva y en ese sentido los exhortos a los sujetos obligados ha sido fundamental realizarlos, pues sobre todo para si no hay esta cuestión de que estén en pausa, pues sí poder entrar a trabajar con ellos, ¿no? Y bueno, esto que les está proyectando Zule es justo el resumen y por ahí si quieren echarle un vistazo, la verdad es que tenemos cosas súper interesantes porque aquí hay la adopción de este decálogo desde estudiantes incluso de posgrado, por ejemplo, el Instituto Mora, hasta grupos en comunidad como en Oaxaca, que trabajan mucho voceando en lenguas indígenas,
cuestiones de cuidados, prevención y atención en materia de COVID. Entonces, lo que presentamos fue en 2 modalidades. Uno, tal cual infografías por cada una de las adopciones que se realizaron, y 2, sacarle más jugo a la cuestión temática y sustantiva, ¿no? De lo que se adoptó. Por ejemplo, GESOC tiene un ejercicio increíble, o sea, justo que ha hecho a través de solicitudes de información y cómo va detectando si hay respuesta, si no hay respuesta y cuál es la deficiencia, ¿no? En el caso de Sinaloa, a través, sobre todo ellos han trabajado mucho con iniciativa privada, también generaron su propio protocolo de transparencia en donaciones en torno a COVID. Entonces, sí, lo que estamos ubicando es que hay mucha diversidad, pero también buenas prácticas y por otro lado, pues, o sea, sujetos obligados o entes públicos que están completamente sin permear todavía esta narrativa. Entonces, a nosotras, desde Estado Abierto, sí lo que nos hemos visto rebasadas, y por eso, entre otros, la intención de tenerles a ustedes a través del consejo, para que podamos reportar y también que ustedes sean usos y revisores de esta información, porque en efecto no nos ha dado la vida, por lo que comentabas, Fernando, de poder poner justo a frente la innovación en el caso de los ejercicios de apertura, ¿no? Que estamos haciendo versus OGP. Entonces, el decálogo es otra muestra de ellos, o sea, que ha habido una respuesta de más de la mitad de entidades federativas, bien interesante, y que en ese sentido también tenemos como una diferencia respecto a los ejercicios que ha realizado el INAI, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, todo lo que les estoy contando, también se lo permeo, por supuesto, al Sistema Nacional de Transparencia, de tal manera que, por ejemplo, en Querétaro ellos también están trabajando mucho con iniciativa privada, ¿no? Entonces, para poder permear en la medida de lo posible estas interacciones, ¿no? Entonces, digamos, esta era una de las muestras que queríamos comentar. Y las adopciones están abiertas, o sea, no tenemos como un deadline, porque justo estamos ciertas que en proceso electoral es más delicado y hay que ponerle velocidad a difundir esto, ¿no? No sé si alguien quiere intervenir más. Adelante, Lawrence. Hola, pues primero que nada, muchas gracias por la presentación muy clara, creo, de lo que que acabas de hacer. Tengo una duda nada más sobre precisamente lo de OGP. Mencionaste que la Agencia Digital de la Ciudad y la Alcaldía Azcapotzalco también suscribieron pues proyectos, y lo que no me queda claro, es si ustedes piensan trabajar con ellos. O sea, si lo mencionaste es porque justamente están pensando que puede haber una sinergia allí, y de qué manera podría justamente funcionar esta sinergia, si es que entendí bien, a lo mejor lo entendí mal y solamente que me aclares, por favor. Sí, muchas gracias, Lawrence. Sí, en efecto, la intención, o sea, digamos, nosotros suscribimos en la propuesta de OGP el protocolo y contrataciones abiertas. Y dentro del protocolo, digamos, nosotros ya trabajamos con independencia de OGP, si OGP o no OGP, porque, digamos, ese es un mero, nosotros lo vemos como, pues, formato, visibilidad, o sea, justo para poder decir, estamos trabajando así y se puede hacer de maneras diferentes, ¿no? Y lo que buscamos sí es trabajar no solo con la agencia, sino con la Secretaría de Prevención de Riesgos. Nos encantaría trabajar con la Secretaría de Finanzas y con distintos actores, incluso con la Secretaría de Salud, porque así también lo ha advertido, igual es parte del interés del Simón de Beauvoir, que lo acercó, porque pues en emergencias todo se teje, ¿no? Entonces, de manera inicial, la agencia dijo, sí, yo le entro,
obviamente con su propia lógica hasta donde entendemos, ¿no? Sobre todo enfocado a datos abiertos, a uso de información, pero estamos ciertas, y aquí parte de lo que nosotras preguntamos ante OGP, es si esta carta de intención en la segunda etapa puede ser firmada por los distintos actores, porque para nosotros es muy valioso no solo llevar justo la intención de la titular del Ejecutivo local, ¿no? Sobre todo por esta cuestión del trabajo multiactor, multinivel que estamos haciendo en cuanto a protocolo. Hasta ahora, pues la mandamos apenas el viernes. El jueves, o cuándo fue, Aldo, que nos llegó la respuesta, no sé si fue jueves o viernes. La respuesta comisionada nos llegó el jueves y nosotros la consulta la mandamos el viernes. Gracias, Aldo. Sí, entonces nosotros el viernes emitimos este correo y esperamos a ver si hoy lunes nos dan respuesta, porque esta misma semana hay que presentar la siguiente etapa. Pero digamos, aquí un poco la disyuntiva que tenemos es si solamente se presenta, digamos, la temática de intención que quiere trabajar la agencia, nosotras la veríamos como algo muy acotado y que incluso el info quizá ni siquiera tuviera como un poco parte al lugar. Lo vemos incluso como un poco un déficit, no sé, pero también entendemos que es la lógica de OGP, que así lo trazó, ¿no? Y ya está, tampoco pasa nada, ¿no? Nosotros igual seguimos trabajando en esta propuesta de protocolo, pero sí es bien importante, pues esperemos tener en cuanto la respuesta de OGP, ya en base a eso veremos cómo sí nosotros articularnos, ¿no? Porque la agencia, por ejemplo, también obviamente está interesada en liderar. Aquí lo que nosotros percibimos es que igual y pudiera ser cuidando pues siempre la cuestión de autonomía, la participación, la objetividad y sobre todo que la mesa esté para distintos actores, sobre todo por lo que refería también de la UNAM, de Senapred, en fin, y de la Secretaría de Prevención de Riesgos, pues que pudiera ser algo plural, pero pues no sabemos, ya les estaremos informando qué nos responden. No sé si con eso clarifiqué o empeoré. Sí, yo quisiera tomar la palabra tantito porque además me disculpo, pero me voy a tener que ir en 5 minutos. Otra reunión que no pude mover. Yo tenía una serie de comentarios. Bueno, el primer comentario es el tema de los indicadores, de un poco cómo pensaban también construirlos y si de alguna manera pensaban también en incluir algún tipo de participación como de otros grupos, ¿no? Un poco para que tenga una visión como mucho más, sí, mucho más interseccional, porque era justo un poco lo que les quería platicar del decálogo. Varias personas del movimiento de discapacidad se me han acercado un poco con el tema de que no se sintieron, digo, claro que es muy amplio el movimiento, pero que no se sintieron, pues incluidos en este decálogo, ¿no? Incluidas. Entonces, creo que es importante, digo, sé que es una locura siempre incluir a todos los movimientos, pero creo que sería interesante, sobre todo pensando que en estas emergencias son uno de los grupos más afectados, tratar de incluirlos en este decálogo, oír su voz hasta cierto punto y ver eso, y si en algún punto también, que es otro de los temas que ellos traen, que sería interesante ir incorporando en este comité, pues ir pensando en la creación de documentos en lectura fácil, ¿no? Para que sea mucho más inclusivo los documentos que creamos. Sé que pues sí, a veces pues es un gasto per se, pero podríamos ver si hacemos algún tipo de pues de vínculo con alguna organización que trabaje el tema de lectura fácil, ¿no? Para lograr que los documentos sean accesibles para los movimientos. Entonces, sí, quería como nada más.
Muchas gracias, Isabel. Hay un apartado justo del decálogo, aunque claro, es suficientemente genérico como para hablar de difusión en lenguaje sencillo. Y ahí incluso, y lo cotejo con lo que hemos ido monitoreando de transparencia proactiva en torno a COVID, porque la comunidad, por ejemplo, que tiene deficiencias visuales, hay información que hemos detectado de la ciudad bien interesante, o sea, de cómo sí se puede acercar. Yo te preguntaría, Isabel, o no sé, igual y ahorita porque te tienes que retirar, pero si nos dejaras con quién podemos acercarnos de los grupos, sobre todo para, pues, eso, como ir aterrizando y por supuesto incluir, o sea, si bien lanzamos el llamado general, pero sí hay que ir particularizando porque definitivamente las emergencias pues atañen a todas y a las personas con mayor vulnerabilidad pues son fundamentales, ¿no? Entonces, tocaríamos base contigo, Isabel, por si tienes una comunidad o unos grupos a quienes nos acerquemos con mucho gusto. Y el tema de los indicadores, un poco el proceso que tienen pensado para los indicadores. Sí, el tema de indicadores, lo que haríamos es preparar una propuesta. Yo calculo que en un par de semanas, 2, 3 semanas a lo más, estemos en posibilidad de enviárselos para que nos puedan retroalimentar. Aldo, nada más recuérdame más o menos cuáles son los tiempos de la cuestión de preparación de POA y presupuestal 2021 para ver si es factible en ese tiempo y rebotarlo con el Consejo. Sí, comisionada, para el tema del POA, la nueva planificación se va a comenzar en octubre, ¿no? Entonces estamos en perfecto tiempo porque realmente el POA cerrado es irlo cerrando en la última quincena de diciembre para su misma aprobación y tenerlo listo para enero, pero el proceso de negociación y el proceso de lo que tenemos que realizar nosotros de planeación, más bien no de negociación, planeación, comienza en octubre. Gracias, Algo. Sí, nosotros entonces sí estaríamos en posibilidad, igual en la primera semana de octubre, presentarles, enviarles por correo justo la propuesta de indicadores para que ya en la siguiente sesión del Consejo pudiéramos retroalimentar, ya los conocieran ustedes y sobre todo porque, pues eso, parte de lo que se va a tener que acercar al Congreso en la ciudad es la propuesta de POA más articulada para el 2021, ¿no? Entonces estamos en muy buen tiempo. Esos serían los deadlines para con ustedes. Muchísimas gracias. Yo ya me tengo que retirar, pero les agradezco mucho y quedo pendiente para darles los datos y trabajar en estos temas. Un abrazo para todas y todos. Gracias, Isabel. Gracias, Isabel. Hasta luego. Bueno, yo nada más quería comentar también con respecto a los indicadores o a la información en general para el tema del plan, cómo estaban pensando, entiendo que lo están planteando, pero el asunto de cómo generar información que esté vinculada con los indicadores de los objetivos de desarrollo, porque creo que esa puede ser una buena estrategia para el tema de decisiones. Entiendo que hay mucha información, pero creo que si planteamos el asunto de los objetivos del desarrollo y cómo generamos información desde distintos actores que nos permita ver el avance, puede ser un asunto interesante. Nada más eso. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Lilia. Definitivamente su retroalimentación acá es fundamental, entonces sí, vamos caminando hacia allá. Yo lo que quería, bueno, también un poco preguntar, es que en el ámbito que ustedes trabajan de academia, si ven que es factible poder pues difundir estos ejercicios o incorporar algún elemento, sobre todo por lo de protocolo, que necesiten o que consideren que sea indispensable considerar, estará buenísimo que nos lo
pues también nos lo hicieran saber, o a lo mejor algún actor que nosotros no nos hemos acercado, así como lo comentaba Isabel, estaría buenísimo, ¿no? Sobre todo porque, bueno, recordando un poco lo del coloquio, de otros países están pues muy interesados en seguir trabajando sobre estos temas de reconstrucción y creo que hay muy buenos elementos para poder trabajar en una red ya más internacional de manera pues más constante y permanente, y creo que sería súper interesante hacerlo pues con ustedes igual, ¿no? Pues ya van a ser casi las 11, la hora. No sé si quieran agregar algo, comentar algo adicional de los temas que les acercamos. Igual, pues les iríamos actualizando, ¿no? Lo de OGP, lo de protocolo, lo de la red Ciudad en Apertura. Estaríamos justo también por hacer el llamado a esta siguiente etapa para trabajar con los distintos actores de la red Ciudad en Apertura y bueno, pues trabajar sobre todo con indicadores que comentábamos, ¿no? Si bien en un primer momento el acercamiento en 3 semanas sería pues propuestas, ya íbamos afinando en el camino, pero justo para estar para octubre ya con eso medible y sobre todo pues que pueda, digamos, ser un piso que nos dé la comparación en los años posteriores de trabajo, ¿no? Nada más una cosita. ¿Nos podían compartir algunos de los documentos, bueno, los documentos que nos compartieron a Hojita? Porque fueron, o sea, son muchos y hay algunos, fue muy rápida, para que podamos echarle un ojo también. Por favor, muchas Sí, gracias. por supuesto. Les compartimos todo, Laurence, tanto las infografías como pues, todo lo que vimos en coloquio. Y sí, igual dejamos abierta la posibilidad a que si consideran incluir algo, mejorar, en fin, acercar la información a tal o cual actor, si nos los pudieran hacer llegar, ya ven que tenemos el grupo de WhatsApp abierto para lo que ustedes necesiten y podamos facilitar, ¿no? Yo lo que estaría también, no sé si algo se me esté yendo por ahí, para la siguiente sesión y un poco cerrar los acuerdos, Zule. Sí, solo faltaría como de nueva cuenta checar o revisar la propuesta que volvimos a hacer de las sesiones que se lleven a cabo de este consejo. Las reformulamos a que sean los lunes, a tentativamente 10 de la mañana. Sin embargo, o sea, es como meramente tentativo. Hoy se pudo a las 10, coincidieron todos. En caso de que así sea, pues nos iríamos así. Nada más les proyectaré de nueva cuenta cómo quedó. Y todas serían virtuales, o sea, está previsto que sea para un año y en realidad pues todas son así. Voy. Aquí está, que sea el lunes de la tercera o cuarta semana de cada mes, tentativamente 10 de la mañana, les digo de manera virtual. Y estas serían las fechas. La próxima está prevista que sea para el lunes 19 de octubre. Y así nos iríamos: noviembre, lunes 23, diciembre, lunes 14. Luego ya nos veríamos en el 2021 en el lunes 18 de enero, febrero, lunes 22, marzo, lunes 22. Abril, lunes 19, mayo, lunes 17, junio, lunes 21, julio, lunes 12 y cerraríamos esta primera parte en agosto, lunes 23. Ok.
Sí, pues sí, si hiciéramos como la recapitulación de lo que les vamos a enviar, en fin, de tiempos, para cerrar la sesión. Claro que sí, comisionada. Nada más recordarles a todos, hola, buenas tardes, buenos días a todas, porque yo creo que no me presenté, Aldo Trapero de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación. Con mucho gusto, el día de hoy, por la tarde, les estaremos enviando un correo con la minuta de esta reunión, así como los mismos acuerdos que se alcanzaron, y de igual forma se estarían compartiendo las mismas infografías y documentos que se presentaron a través de la intervención que realizó la comisionada María del Carmen Nava, para que ustedes puedan revisarlos, consultarlos, y de igual forma más adelante se les compartirían distinta documentación como quedamos, o sea, para la siguiente sesión, así como la respectiva convocatoria y temas y asuntos a tratar. Muchas gracias y, bueno, eso sería por mi parte. Gracias, Aldo. Gracias. Pues agradecerles la generosidad de su tiempo, ¿no? Seguimos ahí en comunicación, a menos que quieran agregar algo. No, muchas gracias. Esperamos Muchas la gracias, información. Lilia, Lauren, Fernando, No, al muchas contrario. gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien todos y todas. Igual, cuídense mucho. Igualmente. Hasta luego. Igualmente. Cuídense. Gracias, gracias a todas.